Hay personas que transitan entre nosotros a diario con sonrisas, encanto y carisma, pero debajo de todo eso hay algo oscuro que te pone en alerta. No hace falta ser un psíquico o un lector de mentes para intuir que algunas personas, aunque aparentemente inofensivas, pueden llevar consigo una energía destructiva. Todos conocemos el dicho, las acciones hablan más que las palabras, y cuando se trata del mal, este se refleja en las acciones, las decisiones y los patrones que manifiestan. La clave está en reconocer las señales antes de que te arrastren. Hoy vamos a desglosar señales de que podrías estar lidiando con alguien que no solo es difícil de tratar, sino que puede ser una persona malvada. Un patrón de manipulación es una de las señales más evidentes de que estás tratando con alguien dañino. Estos individuos no solo se comportan de manera manipuladora de vez en cuando, lo hacen de forma repetida y con gran destreza. Saben cómo distorsionar la verdad, alterar la realidad y jugar con tus emociones para obtener lo que desean. El objetivo no es simplemente obtener un favor o ganar una discusión, sino establecer control sobre ti y tus decisiones. Pueden empezar ofreciendo lo que parece ser ayuda o apoyo, solo para luego utilizarlo en tu contra como una forma de influencia. Puedes llegar a sentirte presionado, como si les debieras algo por un simple acto de bondad que ahora viene con condiciones. Al principio puede ser difícil de identificar porque su enfoque es tan sutil. En lugar de pedirte las cosas directamente, recurren a la culpa o al miedo para obligarte a hacer lo que quieren. Pueden hacerte sentir que eres desagradecido o egoísta si no accedes a sus demandas. No cedas. Estas tácticas emocionales pueden ser tan hábilmente ejecutadas que, en ocasiones, podrías comenzar a cuestionar tus propios motivos y preguntarte si eres tú quien está equivocado. Los manipuladores son expertos en sembrar la duda, haciéndote dudar de tu percepción de la realidad y llevándote a un punto en el que ya no confías en tu propio juicio. Su objetivo no es solo que cambies de opinión o que accedas a sus deseos inmediatos, sino que logren minar tu confianza hasta el punto de que dependas completamente de ellos para tomar decisiones. De esta manera, te mantienen atrapado en una relación desigual, donde ellos son los que controlan las dinámicas y el poder. Te empujan hacia la inseguridad emocional, sembrando dudas constantemente sobre tus pensamientos, decisiones y sentimientos. Al cuestionar tu propia valía, te hacen sentir que siempre debes justificarte o que eres tú quien comete errores. A medida que la confusión crece, tu autoestima y tu sentido de autonomía se ven erosionados, dejando un vacío en el que el manipulador puede introducir su control. La estrategia no es un golpe aislado, es un proceso continuo que se alimenta de la repetición y la constante influencia sutil. Con el tiempo, esta manipulación emocional tiene un impacto profundo en tu bienestar mental y emocional, creando un ciclo que puede ser extremadamente difícil de romper. Este patrón de manipulación emocional no se limita simplemente a obtener favores o ganar pequeñas disputas. De hecho, los manipuladores suelen recurrir al gaslighting, una forma de abuso psicológico particularmente insidiosa. En el gaslighting, la persona malvada distorsiona deliberadamente la realidad, te hace dudar de lo que sabes, ves o experimentas, y cuestionas constantemente tu propia percepción de los hechos. Pueden negar promesas previas, reescribir eventos a su favor o hacer afirmaciones completamente falsas sobre lo que ocurrió. Lo que hacen es crear una atmósfera de incertidumbre, donde ya no puedes estar seguro de que es real y que no lo es. Esto te obliga a depender de su versión de los hechos, anulando poco a poco tu capacidad de discernir la verdad por ti mismo. Cuanto más dudas de ti mismo, más fácil se vuelve para ellos manipular tus decisiones y controlar tus acciones. Con el tiempo, incluso las decisiones más simples pueden volverse complicadas, ya que sientes que no tienes la suficiente claridad para elegir por ti mismo. Este ciclo no es algo pasajero, es un proceso continuo que te atrapa y te lleva a un estado constante de indecisión, ansiedad y autoduda. Y en ese estado, el manipulador se convierte en tu única fuente de verdad, consolidando aún más su poder sobre ti. Además, la falta de empatía y compasión es una de las características más claras de una persona malvada. Estos individuos parecen estar completamente desconectados de las emociones y necesidades de los demás. No solo no sienten compasión por el sufrimiento ajeno, sino que pueden ver las dificultades de los demás como una oportunidad para sacar ventaja, ejercer control o incluso disfrutar del dolor ajeno.
Su capacidad para ignorar el sufrimiento y la vulnerabilidad de los demás es desconcertante. En lugar de ofrecer consuelo o apoyo, ven el dolor de los demás como una debilidad que puede ser explotada. Si alguien cercano a ellos está pasando por una situación difícil, pueden ser indiferentes, en algunos casos, disfrutar del sufrimiento ajeno. Se burlan de la persona vulnerable, la menosprecian o la critican, con el único propósito de hacerla sentir más débil o inferior. Esta falta de empatía también se refleja en comportamientos más pequeños, pero igualmente dañinos. Pueden desestimar tus emociones y sentimientos como si no tuvieran importancia, ignorando por completo tus necesidades emocionales. Si estás triste o necesitas apoyo, pueden restarle valor a tu sufrimiento, diciendo cosas como no es para tanto o deberías superarlo. Al tratar de deslegitimar tu dolor, te obligan a cuestionar tus propios sentimientos, dejándote con la sensación de que no tienes derecho a estar molesto o que tu bienestar emocional es irrelevante. El impacto de esta falta de empatía no solo es inmediato, sino que se acumula con el tiempo, creando un ambiente tóxico que puede dañar tu salud mental y emocional. Al estar constantemente rodeado de personas que no se preocupan por ti, terminas sintiéndote solo, incomprendido y, a menudo, completamente desgastado. La falta de compasión de estas personas es uno de los factores más desgarradores de sus acciones, ya que no solo causan daño en el presente, sino que también erosionan lentamente tu capacidad de confiar en los demás y en ti mismo. Restar importancia a la experiencia de los demás es una táctica común en individuos carentes de empatía. Pueden minimizar lo que otros están viviendo con comentarios como que están exagerando o que no es tan significativo. Este tipo de actitud no solo es despectiva, sino que también es una forma de invalidar los sentimientos ajenos, lo que puede tener un profundo impacto emocional en la persona afectada. En situaciones más extremas, la manipulación emocional llega a niveles aún más dañinos. Estos individuos son expertos en usar la culpa o la vergüenza como herramientas de control. Pueden hacerte sentir responsable de su bienestar, incluso cuando sus problemas son completamente ajenos a ti. Te hacen creer que si no les prestas atención o no haces lo que esperan de ti, estarías fallando en alguna responsabilidad que no es tuya. Este tipo de manipulación puede generar un sentido de obligación y de carga emocional, lo que termina por afectar tu salud mental y emocional. La falta de compasión, por su parte, se traduce en que sus acciones suelen estar guiadas por un interés propio y egoísta, ya que no pueden comprender ni les importa cómo sus comportamientos afectan a los demás. No experimentan el dolor ajeno, ni sienten el impulso de ofrecer apoyo o consuelo. Su falta de empatía les impide ponerse en el lugar del otro y reconocer la humanidad y las emociones de quienes los rodean. En su mundo, los sentimientos ajenos no tienen valor, solo existe su propio bienestar y la satisfacción de sus deseos. Esta desconexión emocional los convierte en seres fríos y distantes, que priorizan sus propios intereses sin ningún remordimiento. Una persona malvada, además, no tiene ningún respeto por los límites emocionales de los demás. Esta falta de consideración por el espacio personal o emocional de los otros se traduce en una constante invasión de la privacidad. No dudan en explotar tus vulnerabilidades, utilizando la información personal que has compartido para manipularte o controlarte. Su incapacidad para comprender las consecuencias de sus actos los lleva a aprovecharse de tu bondad, tu confianza o tu buena voluntad. Si se sienten contrariados o no consiguen lo que desean, no vacilarán en cruzar cualquier límite, empujándote a un punto de tolerancia donde te verás forzado a aceptar el abuso, la manipulación o incluso el maltrato. Su objetivo es siempre mantener el control, incluso si eso implica perjudicarte emocionalmente. Cuando te lastiman, lo más probable es que no recibas ninguna disculpa genuina. En lugar de reconocer su comportamiento dañino, pueden ponerse a la defensiva y hacerte sentir que tu reacción emocional es el verdadero problema, no lo que ellos hicieron. Es común que intenten revertir la situación y te hagan sentir culpable por expresar tu dolor o indignación. Este tipo de respuesta no solo muestra la falta de responsabilidad, sino también una profunda desconexión con la necesidad de enmendar el daño causado. En su mente, no hay lugar para la autocrítica ni para el reconocimiento de sus errores. Este comportamiento también se ve reforzado por una actitud profundamente egoísta y egocéntrica. El sentido de derecho y superioridad es uno de los rasgos más evidentes de una persona malvada.
Estos individuos, en su mayoría, creen que tienen un derecho inherente a recibir un trato especial, a obtener privilegios que no merecen o a ser tratados de una manera que los demás no deberían poder acceder. Se perciben a sí mismos como superiores, como si sus deseos, necesidades y anhelos fueran más importantes que los de cualquier otra persona. Esta visión distorsionada del mundo les permite justificar sus acciones egoístas, sin tomar en cuenta las repercusiones para los demás. Se sienten con derecho a ocupar el centro de atención y a que los demás se ajusten a su voluntad, sin mostrar consideración alguna por el sacrificio o la necesidad de los otros. El sentido de superioridad que desarrollan les lleva a mantener relaciones desequilibradas, donde siempre se colocan en una posición de ventaja. Su necesidad constante de reafirmar su superioridad se refleja en la forma en que se relacionan con los demás. Tratan de controlar las situaciones, imponiendo su voluntad sin tener en cuenta los sentimientos, deseos o derechos de los demás. Esta actitud no solo es destructiva para quienes los rodean, sino que también les impide formar vínculos genuinos y respetuosos, ya que siempre están buscando obtener algo a cambio, ya sea poder, control o una sensación de validación. En última instancia, el comportamiento de una persona malvada está marcado por una constante falta de empatía, una ausencia total de consideración por los sentimientos ajenos y una tendencia a aprovecharse de las debilidades de los demás. Su incapacidad para reconocer su daño, su sensación de derecho y la manipulación emocional constante los convierte en individuos tóxicos, cuya presencia puede dejar cicatrices profundas en las personas que los rodean. Este sentido inflado de sí mismos frecuentemente los lleva a desestimar los derechos, los sentimientos y las contribuciones de los demás, pues se perciben como seres superiores, por encima de los estándares comunes de decencia, equidad o justicia. Este sentimiento de derecho no tiene límites y se extiende a todas las áreas de su vida, desde las relaciones personales hasta su conducta profesional. Se consideran por encima de cualquier tipo de regla o norma social. Actúan como si las expectativas comunes no aplicaran a ellos, como si fueran inmunes a las convenciones que rigen el comportamiento de los demás. En diversas situaciones, ya sea en el ámbito social, laboral o en público, es común que ignoren los límites establecidos, los sobrepasen sin consideración alguna o exijan más de lo que es razonable, esperando que el mundo se ajuste a sus deseos y necesidades, sin tener en cuenta las necesidades o límites de los demás. Cuando las cosas no salen como esperan o cuando no logran lo que desean, su reacción suele ser recurrir a tácticas de manipulación, coerción o incluso ira. Utilizan estos métodos para forzar que los demás cumplan con sus demandas, convencidos de que tienen todo el derecho de obtener lo que quieren, debido a su supuesta superioridad. Para ellos, cualquier obstáculo en su camino es solo un desafío que debe ser eliminado, y no dudan en utilizar a otros como herramientas para alcanzar sus propios fines. Ven a los demás no como iguales merecedores de respeto y consideración, sino como medios para obtener lo que desean, sin que les importe el bienestar de quienes se ven afectados por sus acciones. En sus relaciones personales, este tipo de personas esperan recibir admiración constante, lealtad absoluta y un servicio incondicional, pero no están dispuestos a corresponder con el mismo nivel de cuidado, atención o esfuerzo. Su sentido de superioridad los lleva a posicionarse como si fueran el centro del universo, sin ofrecer reciprocidad en los vínculos afectivos. Por lo tanto, se sienten con derecho a exigir apoyo y gratitud sin tener que brindar lo mismo a los demás. Este comportamiento está alineado con su incapacidad para comprender la importancia de la reciprocidad en las relaciones humanas. La constante creencia de que son mejores que los demás a menudo se ve reflejada en su actitud de desdén hacia aquellos que no coinciden con su visión o que desafían su autoridad. Pueden menospreciar abiertamente a quienes consideran inferiores a ellos, a través de comentarios degradantes o sutiles insultos que buscan socavar la autoestima de los demás. Cuando alguien se atreve a discrepar o presentar una opinión diferente, estos individuos se sienten amenazados y responden con hostilidad, buscando poner a la otra persona en su lugar de manera humillante. Sin embargo, esta actitud de superioridad no es siempre un signo de confianza genuina. A menudo, está profundamente arraigada en una inseguridad interna, que los impulsa a sobrecompensar y a buscar constantemente la validación de su propio valor, a expensas de los demás.
La verdadera debilidad subyacente a su comportamiento arrogante es el temor de ser percibidos como inferiores o débiles. Por ello, recurren al menosprecio y la humillación como una forma de proteger su ego. Necesitan constantemente reafirmarse a través de la degradación de quienes los rodean. Para sostener su imagen de grandeza, inflan sus logros, exageran su importancia o se presentan como expertos en campos que no dominan del todo. A menudo, su conocimiento está adornado por pretensiones de sabiduría que buscan proyectar una imagen de infalibilidad. Este esfuerzo por mantener su estatus percibido se extiende a todos los aspectos de su vida, y cualquier amenaza a esa imagen idealizada es vista como un ataque personal. Si alguien los confronta, en lugar de reflexionar sobre sus errores o corregir su comportamiento, lo que es más probable es que se pongan a la defensiva o descalifiquen a la persona que les señala el problema. Rara vez admiten sus fallos o aceptan críticas constructivas, pues esto iría en contra de la narrativa que han construido sobre sí mismos. En lugar de reconocer que son imperfectos, prefieren mantener su fachada de superioridad, reforzando una y otra vez la idea de que están por encima de los demás. Este patrón de comportamiento crea relaciones desiguales y tóxicas, en las que siempre son ellos los que dictan las reglas y los demás solo existen para satisfacer sus deseos y necesidades. Si alguien intenta desafiar o confrontar su postura, pueden reaccionar de manera agresiva, despectiva o manipulativa, ya que ven cualquier desafío como una amenaza a su ego y al control que ejercen sobre las situaciones. Su mundo gira en torno a su propio beneficio y confort, sin tener en cuenta las emociones o necesidades de quienes los rodean. Por lo tanto, la vida junto a una persona así se convierte en un constante ejercicio de adaptarse a sus expectativas, mientras ellos continúan alimentando su sentido inflado de sí mismos, sin mostrar ningún interés genuino en el bienestar de los demás. Su capacidad para ignorar las consecuencias de sus acciones y su falta de autocrítica los convierte en individuos dañinos, que dejan cicatrices emocionales profundas en aquellos que se ven obligados a interactuar con ellos. No muestran remordimiento ni humildad, en su lugar, pueden reforzar aún más su creencia en su propia grandeza, negándose a reconocer cualquier fallo o imperfección en sí mismos. Los patrones de comportamiento destructivo son una de las señales más claras de que se está tratando con una persona malvada. Estos individuos suelen involucrarse en acciones que no solo los perjudican a ellos, sino también a quienes los rodean, aparentemente sin preocuparse por las consecuencias. Sus comportamientos están impulsados por el deseo de controlar, manipular o dañar a los demás, dejando frecuentemente un rastro de daño emocional, mental e incluso físico. Estos patrones destructivos pueden manifestarse de diversas maneras, desde el sabotaje intencional de relaciones hasta ciclos repetidos de abuso y explotación. En el fondo de su comportamiento destructivo yace un desprecio profundo por el bienestar ajeno. A menudo, instigan conflictos, provocan drama o generan caos, todo con el objetivo de mantener el poder o el control. Prosperan en situaciones de confusión, tensión e incertidumbre, utilizando la división para desestabilizar a las personas que los rodean, ya sea a través de chismes, mentiras o engaños. Su objetivo es fracturar vínculos y poner a las personas unas contra otras, manipulando la verdad para que encaje en su narrativa. Los individuos malvados son expertos en crear ambientes tóxicos en los que los involucrados se sienten atrapados o indefensos. Pueden emplear tácticas como el gaslighting, donde hacen que otros duden de su propia realidad, o el chantaje emocional, en el que amenazan con retirar el amor o el apoyo a menos que se cumplan sus demandas. Estas tácticas están diseñadas para socavar la resiliencia de los demás, haciendo que dependan de la persona malvada para su validación, aprobación o paz. Los patrones destructivos no siempre son de índole física, también pueden ser psicológicos, lo que conlleva daño emocional a largo plazo. Además, estos individuos suelen negarse a asumir la responsabilidad de sus acciones. Cuando sus comportamientos son señalados, pueden culpar a otros, manipular la narrativa o negar cualquier irregularidad en lugar de reconocer el daño que han causado. Desvían, minimizan o justifican sus acciones, perpetuando aún más un ciclo de destrucción. Rara vez muestran remordimiento, ya que su objetivo no es construir o sanar relaciones, sino destruirlas para obtener un beneficio personal. Este patrón de comportamiento no es un error aislado,
sino una forma constante de enfrentar la vida, que busca infligir daño y socavar la felicidad, el éxito o la paz de aquellos con los que entran en contacto. La incapacidad para asumir la responsabilidad es una característica central de una persona malvada. Estos individuos rara vez reconocen su papel en cualquier resultado o conflicto negativo. Cuando algo sale mal, inmediatamente buscan a alguien más a quien culpar, desviando así toda responsabilidad de sí mismos. Este patrón refleja directamente su falta de autoconciencia y madurez, ya que se niegan a enfrentarse a sus defectos o errores. En lugar de asumir la responsabilidad de sus acciones, manipulan la situación para que otros parezcan los culpables. En las relaciones, este comportamiento se vuelve especialmente tóxico. Una persona malvada rara vez admitirá cuando ha herido a alguien o cometido un error. Al ser confrontada, recurrirá a excusas, justificaciones o, simplemente, negará el problema. Este enfoque constante de evasión refuerza la toxicidad de su comportamiento y la perpetuación de un ciclo de daño emocional y psicológico. Este patrón de evasión y arrogancia se convierte en un mecanismo profundamente arraigado en la persona malvada, hasta tal punto que se transforma en una parte integral de su comportamiento. Al no asumir responsabilidad por sus acciones, estas personas no solo crean un ambiente de desconfianza, sino que también contribuyen a la desestabilización de las relaciones interpersonales a largo plazo. Los demás, en su interacción constante con estas personas, comienzan a sentirse como si estuvieran caminando sobre cáscaras de huevo. Nunca seguros de si lo que están haciendo será suficiente o si será culpabilizado injustamente por algo que no es su culpa. Este constante sentimiento de inseguridad y desconfianza hace que las personas que se relacionan con ellas se cuestionen a sí mismas y sus propios valores, al estar siempre en un estado de alerta y ansiedad, esperando lo peor. Lo más dañino de este tipo de comportamiento es que la persona malvada no solo destruye la confianza de aquellos que están cerca, sino que también corroe la autoestima de las personas que interactúan con ella. Aquellos que están constantemente en la presencia de alguien que evade la responsabilidad y nunca admite sus errores tienden a internalizar esta dinámica de culpa. Las víctimas pueden llegar a dudar de su propia percepción de los hechos, preguntándose si realmente son ellos los que están en lo incorrecto. Este tipo de manipulación constante, junto con la evasión de la culpa, puede hacer que las personas se sientan impotentes, como si siempre estuvieran en deuda con la persona malvada, lo que alimenta aún más la dinámica destructiva. En los ámbitos profesionales, este comportamiento de evasión de la responsabilidad tiene repercusiones igualmente graves. Cuando un miembro de un equipo o un superior no asume su parte de responsabilidad en el trabajo o en los compromisos, crea un entorno de frustración y resentimiento. Aquellos que asumen la responsabilidad se ven atrapados en un ciclo de sobrecarga de trabajo, mientras que la persona malvada sigue eludiendo cualquier consecuencia por su falta de rendimiento. Esto no solo afecta la productividad y el bienestar del grupo, sino que también mina el espíritu de colaboración y compañerismo. Las personas que se ven obligadas a cargar con el peso de las responsabilidades de otro pueden comenzar a sentirse agotadas, desmotivadas y, en última instancia, desilusionadas con el entorno en el que trabajan. El ciclo de evasión de la responsabilidad, sumado a la falta de empatía y la manipulación constante, no solo destruye la vida profesional y personal de los demás, sino que crea una atmósfera de desconfianza generalizada. En el trabajo, las relaciones interpersonales o cualquier otra interacción en la que estas personas estén involucradas, la atmósfera siempre está impregnada de incertidumbre. Las personas sienten que nunca podrán ser completamente sinceras o transparentes, pues saben que cualquier error, incluso el más pequeño, será rápidamente desviado hacia ellos, mientras que la persona malvada se librará sin consecuencias. Esta constante desestabilización provoca una fatiga emocional en quienes interactúan con ellas, quienes, a pesar de sus esfuerzos por mantener la paz o encontrar soluciones, siempre terminan siendo las víctimas de su comportamiento destructivo. Lo más insidioso de este tipo de individuos es que, debido a su capacidad para manipular, chantajear emocionalmente y eludir la culpa, es muy difícil para quienes se relacionan con ellos establecer una separación emocional. La manipulación es tan sutil y constante que, con el tiempo, las víctimas pueden comenzar a creer que la persona malvada está justificada en su comportamiento o, peor aún,
que de alguna manera ellas mismas son responsables de los conflictos. La persona malvada, por supuesto, nunca admite la culpa y, al contrario, refuerza esta narrativa, haciendo que los demás se sientan como si fueran ellos los que están errados. Al final, esta dinámica crea un ciclo interminable en el que las personas que se relacionan con individuos malvados continúan sacrificando su bienestar emocional, mientras la persona malvada sigue su curso sin remordimientos ni intenciones de cambiar. Este ciclo de abuso psicológico puede tener efectos devastadores a largo plazo en la salud mental de las víctimas, pues sienten que nunca hay espacio para su propio dolor o para la validación de sus sentimientos. La persona malvada se presenta siempre como la víctima, aunque sea la que causa el sufrimiento, lo que hace aún más difícil la resolución de los conflictos. Para romper este ciclo y protegerse de su influencia dañina, es crucial establecer límites claros y consistentes con estas personas. Es importante reconocer sus patrones de comportamiento destructivo y asegurarse de no caer en su manipulación. La claridad en cuanto a lo que uno acepta y no acepta en una relación es esencial para preservar la salud emocional y la paz mental. En casos extremos, puede ser necesario distanciarse por completo de la persona malvada, especialmente si sus tácticas de manipulación y abuso continúan afectando negativamente a nuestra vida. Comprender estos comportamientos y reconocer los signos de una persona malvada no solo nos permite protegernos, sino también sanar y restaurar nuestra autonomía emocional. Si bien la experiencia de tratar con una persona así puede ser profundamente dolorosa y desconcertante, el primer paso para recuperar el control de nuestra vida es entender que la culpa no es nuestra. El hecho de que una persona malvada evite la responsabilidad y manipule situaciones a su favor no refleja un defecto o error de nosotros mismos, sino que es un indicio de su propia incapacidad de asumir su rol en los conflictos que generan. Finalmente, aunque las personas malvadas tienden a dejar un rastro de caos y dolor a su paso, nosotros tenemos el poder de recuperar nuestro bienestar. Mantener nuestros valores firmes, rodearnos de personas que apoyen nuestra integridad y, sobre todo, cuidar de nuestra salud emocional es fundamental para liberarnos de su impacto. La paz mental y la claridad emocional son logros que se alcanzan cuando nos distanciamos de la toxicidad y elegimos, en su lugar, relaciones que nos ayuden a crecer y prosperar, libres de manipulación y abuso.